Ahora vamos a entrar propiamente tal a la estructura atómica. Ahora, nosotros, después de todo este tipo de... Después de todos los modelos atómicos que vimos y después de conocer todo este mundo de los modelos atómicos, se logró determinar que existen unidades subatómicas. Hay tres, el electrón, el protón y el neutrón, que son los que conocemos. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones y orbitando alrededor del núcleo se encuentran los electrones. Ahora acá, como dato extra solamente, colocamos la carga que fue la que calculó Millikan, la que logró él determinar con su experimento de la gotita de aceite. Y nos vamos directamente a la forma en que se puede representar un átomo. Si nos vamos a la parte de abajo, podemos ver que hay una X. Esa X nos va a indicar el símbolo del elemento, o sea, el elemento del que nos estamos refiriendo. Cloro, bromo, yodo, flúor, etc. La A, que es el numerito que está en la parte superior, nos indica el número másico. Como su nombre lo indica, la masa del átomo, ¿verdad? Y el número de abajo, que es el número superior, es el Z, que es el número atómico. ¿Qué nos indica el número atómico? El número de protones que tiene el átomo, el elemento. ¿Ya? Ahora, si vemos ahora también la parte superior derecha, podemos ver que, bueno, ahí dice carga si es que es un ion. Si es un ion va a tener carga positiva o negativa, depende si es un catión o un anión, ¿verdad? Eso se va a indicar en la parte superior derecha. Ahora vamos a ejercitar un poquito para soltar la mano, pero esto es como lo más sencillo, lo más básico que tenemos que conocer. Por ejemplo, el átomo de bromo. Vemos que en la parte de arriba dice 80, la parte de abajo 35. Hay que recordar siempre, la parte de arriba, número másico. Igual es fácil saberlo. El número más grande es la masa, ¿ya? Y generalmente el número de protones es como la mitad de la masa. No siempre es así, no necesariamente es una regla, pero es como para que lo aprendamos. Entonces, nuestro Z, que nos indica el número de protones, sería 35 en el átomo de bromo. Y nuestro número másico sería 80, que es la masa del átomo. Ahora, los protones, como ya dijimos, porque nos lo indica el número atómico, sería 35. Vamos a pasar directamente a los electrones, que sería exactamente la misma cantidad de los protones porque el átomo es neutro. ¿Ya? Y los neutrones se consigue de manera muy básica restando el número másico con el número atómico. Entonces, en este caso sería 80 menos 35, 45. Bastante sencillo. Tenemos dos ejemplos más, un anión y un catión. El anión de cloro dice que tiene un número másico de 35, entonces nuestro A sería 35. Dice que tiene un número atómico de 17, eso quiere decir que tiene 17 protones y su número atómico, que es Z, serían 17. Ahora, ¿dónde cambia esto? En el número de electrones. ¿Por qué? Porque esa carguita que está arriba del átomo me está indicando que tiene un electrón extra. Entonces, yo voy a considerar primero mi átomo neutro. Si fuera un átomo neutro tendríamos también 17 electrones, ¿verdad? Igual que los protones. Pero como nos está indicando que tiene un electrón de sobra, entonces tendríamos uno más, 18. Es bastante sencillo. Y finalmente el número de neutrones sería la resta entre el número másico y el número atómico, que sería 35 menos 17, 18. El catión de plomo, no menos importante, el número másico sería 207, que es el número de arriba. El número de abajo nos indica el número atómico y el número de protones, 82. Y acá viene nuevamente la diferencia, en los electrones. En este caso, este átomo nos está indicando que tiene carencia de 2 electrones. Carencia. Entonces, a los protones le tengo que restar esos 2 electrones para poder conseguir mi número de electrones en el átomo. Entonces, en este caso sería 80. Y los neutrones es bastante sencillo, como lo hemos visto, como lo vimos anteriormente, 207 menos 82, que es el número másico menos el número atómico, que sería 125. En el año 1920, Heisenberg y Schrödinger propusieron un modelo atómico matemático mecánico cuántico, ¿ya? Que planteó que los electrones se encuentran en regiones denominadas orbitales, de tal manera que en esta región la probabilidad de localizar un electrón es máxima.
Esto es importante porque dice la probabilidad de localizar a un electrón. Esto quiere decir que el orbital, que está siendo mencionado ahí, es una especie de masa, ¿ok? Una masa de cierta forma, que ya vamos a ver cómo son los orbitales, en donde en cualquier lado puede estar el electrón, no puedo saber dónde está. Se basa en la dualidad de la materia que se comporta como onda y partícula, y la solución matemática de la ecuación de Schrödinger precisa de 4 números cuánticos. En realidad son 3 números cuánticos, pero se agregó un cuarto número cuántico por la teoría de incertidumbre de Heisenberg, ya que dice que no es posible conocer la posición y la energía de un electrón propiamente tal, a la vez. No es posible conocer estas dos variables en el mismo momento. Por eso yo les decía que es bastante importante esta parte de la probabilidad de localizar un electrón es máxima. ¿Ya? Entonces, con eso, ojo, porque eso es bastante importante. Ahora nos vamos a meter en esos números cuánticos que salen de resolver la ecuación de Schrödinger, que no la vamos a ver porque en realidad no aplica para el curso, no es necesario saberla, simplemente es necesario saber que a partir de esta ecuación pudimos obtener los números cuánticos. El primer número cuántico, principal, o n, indica el nivel energético ocupado por el electrón. Son enteros positivos que van desde el 1, 2, 3, 4, hasta allá. La cantidad máxima de electrones en cada nivel se obtiene con 2n elevado a 2. Y aquí tenemos un ejemplo, en donde estamos calculando la cantidad máxima de electrones que podrían entrar en el nivel 2. Entonces, utilizando la fórmula que teníamos ahí, de 2n elevado a 2, podemos calcular esta cantidad máxima. Simplemente vamos a reemplazar esa n por el nivel que queremos saber cuál es su cantidad máxima de electrones que puede aceptar, y vamos a resolver la ecuación. ¿Ok? Y en este caso, el nivel 2 es capaz de aceptar 8 electrones. El número cuántico del momento angular, OL, indica el orbital atómico en que se encuentra el electrón. De esto ya estábamos hablando, ¿verdad? Que existían orbitales, etc. Ahora, yo acá les voy a mostrar muy a grandes rasgos la forma que tienen ciertos orbitales. Por ejemplo, existen los orbitales S, P, D, los F igual, pero los F no los quise colocar, son unas flores raras muy grandes que no es necesario conocerlas para efectos de este curso. Entonces, los orbitales S son esféricos. Eso lo podemos ver en esta imagen. Son esféricos y depende del nivel energético, son más o menos grandes. Como vemos en la imagen, podemos ver que el 1S es bien chiquitito y el 3S, en cambio, es bastante más grande. Entonces, dependiendo del nivel energético, va a ser más grande o más pequeño este orbital. Aquí es donde entramos como en orbitales distintos. El orbital P se subdivide en 3 orbitales. Nosotros vulgarmente los llamamos orbital PX, PY, PZ. En realidad son todos orbitales P, ¿ya? Pero como para hacernos la vida más fácil, lo estamos denominando según el plano cartesiano, que uno está orientado en el eje X, otro en el eje Y, otro en el eje Z. Ya esto es solamente para hacernos la vida más fácil, más sencilla y para conocer, para saber que existen 3 subniveles P, ¿ya? Y ahora los D, aquí entramos, son 5 orbitales bastante feos. No vamos a explicar el 3dx cuadrado porque eso en realidad no tiene sentido. Solamente quiero que los conozcan, que sepan que el orbital D tiene 5 subniveles, ¿ya? Este número cuántico del momento angular le asigna un número al orbital en el que el electrón se encuentra. Entonces, L va a ser igual a 0 si el orbital es el orbital S, si el electrón se encuentra en el orbital S. L va a ser 1 si el electrón se encuentra en el orbital P. L será 2 si el electrón se encuentra en el orbital D. Y L será 3 si el electrón se encuentra en el orbital F. Esto es algo que está simplemente tabulado, lo único que hay que saber es en qué orbital se encuentra el último electrón o el electrón por el que me están preguntando. No necesariamente tiene que ser el último electrón. Ya esto es tabulado, entonces ustedes tienen que saber. Orbital S, 0. Orbital P, 1. Así. Ahora, del número cuántico anterior se desprende el número cuántico magnético,
que indica la orientación espacial del orbital y toma valores enteros desde menos L hasta más L, pasando por el 0. Entonces acá, ¿por qué yo les digo que van de la mano? Porque este nos está indicando la orientación espacial. Entonces, como habíamos visto anteriormente, por ejemplo, el orbital P está orientado espacialmente en 3 coordenadas del plano cartesiano, ¿verdad? En X y Z. Entonces, este número cuántico, que es el magnético, nos va a indicar en qué orbital precisamente está, si está en el X, en el Y o en el Z. Cuando L es igual a 0, ¿qué era que fuera 0? Que digamos que el electrón estuviera en el orbital S. M va a ser 0, porque no tenemos más opciones. Cuando L es igual a 1, ahora nos vamos a fijar en el enunciado. Dice que toma valores enteros desde menos L hasta más L, pasando por el 0. Entonces, el número magnético cuando L es 1 puede ser menos 1, 0 o más 1, dependiendo en cuál de los 3 orbitales se encuentra, si en PX, PY o PZ. Y cuando L es 2, el número cuántico magnético va desde menos 2 hasta más 2, pasando por el 0, porque el orbital que me indica cuando L es menos 2 es el orbital D, y este orbital tiene 5 suborbitales. Entonces, claramente, bueno, son 5 números, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y ahí nos está indicando en cuál de estos 5 orbitales está. Y el último número, que es como yo les decía, que se instauró después, no es que se desprenda directamente de la ecuación de Schrödinger, es el número cuántico de spin, ms. Indica el giro del electrón y puede tomar 2 valores, más un medio o menos un medio. Un poco más adelante vamos a entender el por qué tiene que tomar uno de estos 2 valores, si más un medio o menos un medio. Ahora, lo único importante es que, bueno, este simplemente nos está indicando el giro del electrón. Ya no es necesario saber hacia dónde gira, no importa eso, solamente quedémonos con que nos indica el giro, porque también nos está indicando el campo magnético que genera, pero no es necesario saberlo. Esto lo vamos a retomar un poquito más adelante, para que lo vamos a dejar hasta ahí hasta ahora.